La Cultura se oye es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concentración Cultural del Ministerio de Cultura. Bienvenidos al Magazine Cultural Voces de la Cuna del Viento, programa realizado por estudiantes del grado 11 de la institución educativa San Gerardo. Somos del grupo Leiva Informa y está conformado por Ana Yamilet Ortega, Juliana Bolaños, Evelyn Erazo. En esta primera misión hablaremos sobre nuestro territorio para contextualizar a quienes nos escuchan dentro y fuera de nuestra región. Mi nombre es Mauro Fred Martínez Guerrero. Quiero contarles un pedacito de nuestra historia leivana. Quiero que escuche la verdadera historia que desde el año 1985 empecé a escribir y que por cuestiones de la vida lo dejé de terminar. Esta historia comienza más o menos en la Guerra de los 1000 días, los enfrentamientos civiles que tenían tanto los liberales y conservadores, y en algunas zonas que eran, por decir algo, que era la mayoría conservadores, y habían unos liberales, es de lógico pues que los amenazaban, los mataban, y entonces ellos tuvieron que huir. Una de esas huidas fue algunas familias que llegaron primero a una vereda que se llama La Esperanza, a 10 minutos de aquí de la cabecera municipal. Algo otros llegaron aquí a la cabecera, pero en la parte baja, donde hoy en día lo encontramos el Coliseo y que se llama Zona de las Piscinas. Habían una familia de don Abraham Fernández y de doña Agueda Díaz. Ellos empezaron a talar, dejaron un árbol en el centro de donde hoy es la plaza. El resto eran unos llanos, ¿sí? Pasto alto, y aquí le llamaban los llanos de Casanare. Esta señora hicieron unas chocitas ahí, y la gente empezó a llegar, ¿ya? Antiguamente, me faltó esa parte, habitaban aquí los bojoloes, los indígenas, los sindahuas y los patías, ¿sí? Que eran descendencia de los quillacingas, de ese gran imperio inca que llegó hasta las estribaciones del departamento de Nariño. Doña Agueda Díaz y don Abraham Fernández pues dieron tal vez albergue a otras familias que fueron llegando por la violencia, pero por cuestión de que en la parte de abajo se hacía una laguna y había mucho mosquito, decidió doña Agueda regalar esta parte que ella había tomado y que había tumbado los árboles, que se llamaban los llanos de Casanare, a otros pobladores, y ella también subió a construir su choza. Se hicieron 4 chozas, pero el pueblo más antiguo de esta zona es el corregimiento de Las Delicias. Este es más antiguo que Policarpa, es más antiguo que el Rosario y el mismo Leiva. Entonces los de Las Delicias no querían de que aquí el pueblo se hiciera un caserío. Todos venían de allá en horas de la noche, quemaban las chozas, ¿sí? Sin embargo, los leivanos nuevamente volvían los pobladores a construir sus chozas. Por eso en una de las estrofas del himno de Leiva dice: el fuego pudo quitarte la paz, la gloria y el honor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron siempre avantes a hacer el pueblo que estaba. En la parte había un higuerón bien grande, y fue así que poco a poco quemaban, ponían a construir, y así construyeron varias chozas, haciendo lo que es nomás la parte de la plaza principal. Como esta zona no estaba colonizada, digamos así, no había sacerdote estable, entonces lo mandaron que venga cada 3 meses de la parte de la Unión un sacerdote cuyo nombre es Alejandro Cuevas Leiva, Leiva con Y. El padre venía con un niño, cada 3 meses hacía el recorrido de la Unión a pie, pasando por Mercaderes, Mojarras y todo el recorrido hasta llegar aquí al casco urbano. Entonces yo llegué a saber esa historia. ¿Por qué? Porque me fui a investigar a la Unión con el niño para poder hacer el mural que está en la plaza principal.
O sea, pues yo no podía inventarme la cara del sacerdote porque mucho tiempo pues no estaba ya pues no había ni siquiera registro fotográfico. Entonces fui a la Unión, empecé a mirar allá en el templo que si habían algún documento del padre Alejandro Cuevas Leiva, que ha sido de Duitama, ¿ya? Entonces el padre venía cada 3 meses, venía a evangelizar, pasaba una parte para Las Delicias, otra parte para el corregimiento del Palmar, pero en ese tiempo Leiva no era municipio, solamente era una vereda y posteriormente cuando se formó como pueblo fue corregimiento del municipio del Rosario. Por eso algunas cédulas aparece el nombre de la persona y decía nacido en el Rosario Leiva Nariño. El muchacho que lo entrevisté, o sea, pues el señor ya, que no era muchacho, era un señor que tenía 94 años. Cuando estábamos conversando, él de una manera pausada, lenta, y ¿qué le digo? Con fatiga a veces, me empezó a describir al señor, que era crespo, que era alto, que era blanco, que venía con una sotana negra y que venía en un caballo blanco, pero que era una de las personas que era sin corazón, que ni siquiera no le decía al niño, por favor, échate al anca del caballo para poder que descanses un tanto. No, al niño lo traía caminando, el padre se bajaba, pero nunca le dijo, súbete hijo al caballo. Total, él lo acompañó por mucho tiempo, al padre, porque la mamita del niño le cocinaba al padre Alejandro Cuevas Leiva. El padre Cuevas Leiva tuvo la oportunidad de estar mucho tiempo acá, y como fue el primer sacerdote que nos visitó, entonces con el tiempo ya le llamaron Leiva, pero con I latina, ¿ya? De ahí viene el nombre, en honor al primer sacerdote. Pero la fundación, o mejor dicho, los primeros inicios de aquí, de Leiva, según los cálculos, porque yo hice investigación yéndome a Balboa, al Estrecho, a Taminango, a La Unión, con lo del padre, a Mojarras y a Remolino, y al Rosario. Con eso ya más o menos ya empecé a hacer la investigación y teniendo en cuenta también a todas las personas adultas. Estuve hablando con el mayor de todos los ancianitos que han vivido en ese tiempo, que duró 120 años. Le decían Jeruchito Jaramillo. Y entonces él me nombraba toda la historia de cómo apenas colocaron las chozas, y como la gente ya empezaba a tomar, no había cerveza, sino era chicha. Y él decía que colocaba música con bandolines, con cuerdas de crin de caballo, que hacían sonar, y al son de las mesas hacían sus rumbas y se emborrachaban, pero entonces ya habían problemas. Fue así que entre ellos se organizó una policía civil. El policía civil le pagaban la comunidad, tenía un garrote y era muy respetado. Entonces, como no tenían una cárcel, necesariamente dijeron que iban a arrendar una choza. En esta choza amarraron, de una de esas vigas, amarraban un lazo, el cual le ubicaban, dependiendo del castigo que tenga, eso se llamaba el pote, el cepo. Ese cepo tenía, como cuando se va a decapitar a una persona en las películas, tenía los huecos, eran 2 maderos que se unían, de esos huecos, colgaban de los pies, ¿ya?, a la persona de tal manera que la cabeza tocaba el piso y la dejaban por un día, y ese era uno de los castigos más duros. ¿Por qué? Porque tallaba los maderos y de paso toda la sangre que se le iba a su cabeza. Entonces ese era uno de los castigos. La gente en ese tiempo pues no habían armas fuertes, sino que solamente era a punta de machete, peleaban a punta de machete.
seguía, a pesar de que más o menos la época que yo le coloco es en el año que los asentamientos se dieron, fue en el año 1898 hasta el año 1903. Posteriormente, bueno, ya el pueblo se formó como tal. En su fundación ya podíamos estar hablando del año 1920 a 1925. Ya en esta fecha ya nos visitaron también la colonia de los suizos, quienes colaboraron conjuntamente con bazares, con rifas, con nuestras madres, que en ese tiempo eran jóvenes, para construir lo que es el templo del Sagrado Corazón de Jesús, de aquí de Leiva. También nos colaboraron para el Hogar Juvenil Campesino, que es el único en el departamento de Nariño, con el fin de que los muchachos del campo vengan a estudiar. El primer profesor que vino aquí a Leiva fue de Pasto, de apellido Borboes. Este profesor le pagaban el departamento, pero no le pagaban un sueldo normal, le pagaban era con trago, o sea, 1 o 2 cajas de aguardiente. Ya en este tiempo, pues, la gente enviaba a sus hijos y el máximo de estudio que podía tener era 5º de primaria. Luego, poco a poco, los mismos estudiantes fueron a estudiar a la Unión y ya vinieron, y entre ellos pues tenemos al muy recordado profesor Rigoberto Taques Erazo, que fue oriundo, lo mismo el profesor Carlos Cabrera. Y así poco a poco la vida de nuestro pueblo se fue organizando. Ya no había alcantarillado, todas las aguas sucias pasaban, las de las cocinas, por las calles, habían letrinas, o sea, huecos para hacer sus deposiciones. Y en cuanto al acueducto, se traía desde la quebrada con guadúas partidas y los socavones los quitaban para que el agua pueda circular. Cada guadúa estaba sujeta por 1 o 2 horquetas, y de tal manera que iban direccionando el agua hasta donde hoy es el sitio conocido como Residencias Leiva. Ahí llegaba el agua. Pero había muchos pícaros que cuando la gente, porque era un baño público, se estaba bañando, las mujeres se bañaban, les hicieron una especie de baño, y las mujeres se bañaban, era como una especie de bata de dormir, ¿ya? Entonces los muchachos, por su picardía, ¿qué hacían? Movían una de las guadúas y se iba el agua, quedaban algunos con jabón, y entonces eso son anécdotas que muchos cuentan. Con el tiempo ya se cortó el árbol que cubría gran parte de la plaza principal, y ya empezaron a dejar de ser chozas, a ser casas construidas con bareque. Ya se hicieron las tapias, que era con tierra apretada. Ya con el tiempo salió el adobe, ya las tejas, y se hicieron tejas aquí en la parte de abajo, y de aquí de nuestro pueblo había una tejería. Eso ya con el tiempo ya se fue fundando ya más casas, ya se hizo la escuelita como tal, y se dio paso a lo que es el Colegio Departamental San Gerardo en ese tiempo. Simultáneamente en la administración, las antiguas administraciones hicieron la cancha, pero esta estaba orientada de oriente a occidente, ¿ya? Entonces esa era una cancha pequeña que era destapada. O sea, si uno se caía, pues prácticamente las cicatrices iban a quedar de por vida. Pero nosotros éramos imbatibles aquí dentro de esta cancha, dentro de nuestro pueblo. Así puede haber venido el mejor de los equipos, aquí perdía. Nosotros siempre lo invitábamos a jugar a las 4 de la tarde. Entonces siempre les decíamos que nosotros iniciábamos
de subida, porque la cancha quedaba así con declive. Y después de las 4 de la tarde comenzaba un ventarrón el tremendo. Entonces nosotros ya sabíamos que en el segundo tiempo pues teníamos todas las de ganar. Así hubiésemos ido perdiendo, pues ahí todo tiro de esquina era gol certero porque el viento nos ayudaba a hacer los goles. Bien, no teníamos técnico ni mucho menos, pero pues esa era la anécdota que tenemos en cuanto a la cuestión deportiva. Ya en el año 1977, Leiva es ya declarado municipio y desde ahí pues ya surgen otras ideas. Antiguamente el mercado era en la plaza a través de tolditas y con el tiempo ya pasa la galería, ya el cementerio, ya el colegio como tal, y viene el SENA también a dar algunos programas y llegamos a ser en ese tiempo el tercer mejor productor de café a nivel del departamento de Nariño. Bueno, yo quiero ya finalizar diciendo de que somos un pueblo amable, progresista, emprendedor y que todo el que quiera venir a nuestro pueblo es bienvenido. Gracias por escucharnos. Te invitamos a conectarte con nosotros en las próximas emisiones de nuestro magazine de cultura, Voces de la Cuna del Viento.